está la situación del país en materia sanitaria y también cómo impacta todo el tema de la temporada 2021, todo el tema de las vacaciones y demás en el tema de los contagios. ¿Cómo estás, Lea? Lucas Álvarez te saluda. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, por suerte. Contanos un poco, Lea, cómo ven desde el punto de vista sanitario y desde tu especialidad, que es la infectología, un poco este principio del 2021 en materia sanitaria. Bueno, Lucas, la verdad es que, hubiésemos querido tener un descenso más pronunciado de casos después de la primera ola de COVID en Argentina. Sin embargo, digamos, lo que hemos vivido es un descenso, pero que no ha llegado a ser, digamos, no ha llegado a la línea que hubiésemos querido. Y después, digamos, a partir de diciembre, más o menos del 14, 16 de diciembre, volvimos a ver un ascenso en el número de casos. Concretamente, mira, en la semana del 14 de diciembre, el promedio de casos diarios en nuestro país era de alrededor de 6.200. Pero un mes después, ¿sí?, la semana pasada, el promedio de casos era de 11.600, o sea, el doble prácticamente, ¿sí? La verdad es que hubiésemos preferido que esto fuera diferente, pero bueno, yo creo que con todo lo propio del mes de diciembre, las fiestas, los eventos, la gente que, bueno, ya perdió un poco la percepción de riesgo y demás, llegó a este incremento. Y todo lo que es el tema de la temporada en la costa y demás, ¿cómo ven que se están llevando las personas con todo el tema del aislamiento, los cuidados? ¿Ven que haya un respeto de las medidas o en su gran mayoría esto no se cumple? Y bueno, la verdad es que, yo creo que depende un poco del grupo social, me refiero a la edad, fundamentalmente, ¿sí? Los jóvenes y los adolescentes son los que menos cumplen, son los que digamos se ponen más en riesgo a través de los encuentros sociales, las fiestas, donde no hay respeto por la distancia, o sea, la distancia no se respeta, lo mismo tampoco el uso del tapabocas o del barbijo. Sobre todo ese grupo social es un grupo que probablemente sea en este momento el que más conductas de riesgo está teniendo, ¿sí? Por ahí quizás uno ve que tal vez las familias o la gente más grande por ahí son un poco más de observar las recomendaciones, pero sí, no está siendo fácil. Nosotros vemos pacientes que vuelven, por ejemplo, de la costa con COVID, ¿no? O sea, lo vemos que incluso vienen porque ya llevan 2 días de fiebre y se asustan y saben que la situación allá es distinta en cuanto al número de camas y demás, y se vienen, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, es preocupante y obviamente toda esta, de alguna manera, esta salida, ¿no? Así medio, ¿cómo decirlo? Para no ser ofensivas, pero digo, después de un año de estar encerrados o más o menos de observar las recomendaciones, la gente salió y está como liberada y realmente, sí, uno observa que hay muchas situaciones de riesgo en la calle. Y toda esta situación que estabas relatando se da también en medio de toda la campaña de vacunación. ¿Cómo ven un poco haciendo un balance entre las dos cosas, este nuevo aumento en el número de casos, sumado también, por otro lado, que se está comenzando a vacunar? ¿Cómo ven el tema del sistema sanitario, que fue la gran preocupación del año pasado? ¿Piensan que existen posibilidades de que se colapse? ¿Está todo controlado? ¿Cómo viene todo eso? Mira, yo cuando empezaron a subir los casos hace un par de semanas me asusté un poco porque de repente vi una ola de casos nuevos en un quantum muy importante que superó la tensa calma que habíamos vivido en octubre, noviembre, y la verdad es que ahí todo parecía indicar que íbamos hacia una situación de mucha tensión en el sistema sanitario porque los casos estaban en ascenso y la gente en la calle totalmente en otra,
digamos, totalmente como viviendo otra realidad. Sin embargo, te diría que en estas últimas 2 semanas, lo que estamos viendo es como una estabilización en los casos, ¿no? Como que esta pendiente de ascenso se ha enlentecido en estas últimas 2 semanas. Obviamente, el poder contar con la vacuna es algo muy bueno, que por supuesto nos va a ayudar a controlar la pandemia, pero requiere de plazos prolongados. O sea, para que pensar que la vacuna logre la inmunidad de rebaño que nosotros necesitamos, hay que pensar tal vez en un año, ¿sí? Entonces, realmente es fundamental saber que para poder controlar en este momento la pandemia, para poder menguar el número de casos, para evitar justamente la saturación del sistema de salud, necesitamos que la gente se siga cuidando con las medidas que todos conocemos, ¿sí? Yo creo que el sistema de salud se ha fortalecido mucho el año pasado, sobre todo durante todos los primeros meses, y realmente no hemos vivido en Argentina una situación de colapso sanitario en ningún momento. Creo que no ha habido prácticamente ninguna situación donde haya quedado un argentino, una persona sin acceder a una cama de internación, salvo algún caso puntual que me ha llegado información de alguna situación en Jujuy o en Río Negro, pero la verdad es que, digamos, si es que han existido, han sido situaciones muy aisladas. La realidad es que todo el mundo ha accedido a cuidado de salud y yo tengo la expectativa de que este año, cuando vivamos la segunda ola, también sea así. Todo va a depender de en qué medida la gente se cuide. Lamentablemente, la situación es así. En este momento no tenemos una restricción desde las autoridades, o sea, no hay una cuarentena, un lockdown, no hay nada, o sea, o lo que hay es mínimo. Más que nada hay recomendaciones para la ciudadanía. Si la ciudadanía se cuida, probablemente podamos continuar manejando esta calidad de atención. Si la situación se sigue descontrolando y la gente no toma los recaudos, probablemente los casos sigan aumentando y con ello las hospitalizaciones en terapia intensiva y por supuesto los fallecidos. Lamentablemente, digamos, hay una responsabilidad ciudadana que es innegable, que no se puede soslayar, que es por supuesto individual y es colectiva, porque todo lo que yo hago o lo que dejo de hacer tiene impacto sobre todo mi entorno, ¿no? Y a su vez de mi entorno con su entorno. Entonces, digo, hay que saber que estamos ante un virus que es muy transmisible, que ya ha demostrado que en el lapso de un mes y medio se ha podido expandir hacia los 5 continentes, y realmente, esto me refiero al año pasado, lógicamente, pero a su vez dentro de cada territorio, y no ha dejado prácticamente lugar sin generar nuevos casos, ¿no? Y hablaste de la segunda ola y de que desde tu punto de vista la vacunación no va a llegar a lograr este efecto rebaño hasta fin de año, o por lo menos más o menos en un año. ¿Cuándo puede esperarse esta segunda ola? ¿Cómo ven desde el punto de vista de la infectología esto? ¿Será llegado el invierno en pocos meses a partir de acá? ¿Qué es lo que tiene que más o menos ir esperando el argentino en este sentido? Mira, nosotros esperábamos que la segunda ola llegase en marzo-abril, más o menos, que ahí se empezara a aparecer la segunda ola. Sin embargo, realmente el comportamiento de la curva epidémica en nuestro país ha sido novedoso, de alguna manera, respecto del comportamiento, por ejemplo, en el hemisferio norte, porque nosotros hemos tenido una curva aplanada durante varios meses y hemos tenido quizás una aceleración en lo que ha sido agosto y septiembre, pero la realidad es que hemos tenido una curva bastante aplanada a lo largo del tiempo. Después hemos tenido un descenso, pero que no ha llegado a la línea de base, y ahora estamos ante un rebrote. Por lo tanto, la curva epidémica en Argentina tiene esta cosa bastante exclusiva, ¿no?, de nuestro país. Es difícil predecir cómo va a evolucionar,
pero bueno, uno tendería a pensar que tal vez para marzo, abril, mayo pueda haber una recrudescencia en el número de casos. Sin duda, el hecho de que nos hayamos comenzado a vacunar, bueno, en mi caso, todo lo que es, o sea, personal de salud, nuestra línea, nuestra fuerza de trabajo se está vacunando activamente, ya se han aplicado más de 200.000 dosis, probablemente ya estemos más cerca de las 250.000 dosis, y esto se va a ir escalando acorde a los objetivos que ha trazado el Ministerio de Salud, próximamente con las fuerzas de seguridad, los docentes, el personal esencial, las personas con factores de riesgo. Hablamos de menores de 60 años a la espera de la autorización en mayores de 60 años, ¿no? Y probablemente, digamos, a este ritmo, tal vez para marzo ya lleguemos con un buen número de personas vacunadas, aunque lejos de estar a la altura de lo que es una inmunización de rebaño, ¿no? O sea, eso va a llevar unos meses más. Y en medio de todo esto también se está hablando del tema de la vuelta a clases presenciales. ¿Cómo ves toda esta situación y si va a poder volverse a clases presenciales de una manera segura en marzo, que es un poco lo que se está hablando? Sí. A ver, yo creo que, varias cosas en este sentido, ¿no? Primero, creo que tiene que ser un elemento que se analice lo más criteriosamente posible entre las autoridades sanitarias y las de educación, sin que esto se ponga en el terreno de la disputa política. Yo sé que es difícil, pero creo que se debe, digamos, tratar de aislar la situación para poder analizarla con claridad. Yo pienso que si, digamos, la curva epidémica nos va acompañando y si logramos también que los docentes empiecen a inmunizar y si podemos adaptar los protocolos y ponerlos en práctica en todos los ámbitos, en todos los entornos, me refiero educativos, yo creo que estarían dadas las condiciones como para pensar en un retorno a clases con todo esto que te menciono, ¿sí? Protocolos probablemente con burbujas de los alumnos, con el uso del tapabocas, con la distancia, el lavado de manos, la declaración jurada de que en la familia no hay ningún caso en el momento. Digo, hay una serie de requisitos y también sé que operativamente no es sencillo. Hoy justamente me llamaron de otra radio y justo la locutora es mamá y me decía, es difícil pensar que si yo voy a empezar, por ejemplo, me toca esta quincena, supongamos, y de repente hay un chico que empieza con fiebre y hay que suspender la burbuja para que venga la nueva burbuja, ¿cómo operativamente yo me puedo manejar con mi trabajo? Y sí, realmente es difícil, o sea, operativamente hay muchas cosas difíciles que hay que pensar de la mejor manera posible cómo se podrían llevar a cabo. Creo que es todo un desafío pensar en la vuelta a clases, pero sí creo que, creo que hay que tratar de ir por ese camino, por una presencialidad dentro de lo que es el aula, por supuesto siempre poniendo en la balanza los riesgos y los beneficios de cada cosa y teniendo en cuenta el momento epidémico que se vive. Y ya Leda, como para ir cerrando, quería consultarte también por toda esta polémica que se está armando en torno al suero equino hiperinmune y todo lo que, bueno, el comunicado de los terapistas diciendo que no hay que aplicarlo en pacientes graves de coronavirus, incluso hasta diciendo que no se han encontrado grandes avances en cuanto a lo que es el tratamiento de las personas con este suero comparado con las que se les fueron poniendo placebos. Y bueno, desde el ANMAT que se van a decir que es aconsejable para aquellas personas en rangos moderados que tengan la enfermedad. ¿Qué es esta polémica y cuál es un poco la verdad y cuál es más un poco más especulación y demás? Sí, a ver, el suero equino hiperinmune es un desarrollo argentino que se basa en una inmunización pasiva de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se hace es inyectar anticuerpos que se han generado en caballos, que tienen una gran capacidad de desarrollar anticuerpos
en gran cantidad y en poco tiempo. Entonces ese suero purificado es el que se inyecta al enfermo y de alguna manera se espera que tenga un beneficio. El estudio, que fue un estudio llevado a cabo con muchísimo esfuerzo en varias instituciones del país, ha enrolado más o menos 246 voluntarios, ¿sí? De los cuales más o menos la mitad recibió suero equino y la mitad recibió un placebo, ¿sí? Los datos con los que la ANMAT hizo la aprobación actualmente son datos de un análisis interino, ¿sí? Con menos cantidad de pacientes, o sea, hizo un corte con los primeros 150 pacientes y emitió conclusiones. Esos análisis interinos que se hacen, que también se han hecho para las vacunas, tienen que ver con la urgencia, ¿no? Con la necesidad que tenemos en el contexto de pandemia de tener tratamientos efectivos que nos ayuden a bajar la mortalidad, a controlar la enfermedad, ¿no? Y por eso, digamos, es un análisis interino que se hizo con un número reducido o relativamente reducido de pacientes. Cuantos menos pacientes participan de un estudio, menos poder estadístico tiene el estudio, ¿sí? Es decir, vos para poder comparar una estrategia, una intervención terapéutica, siempre, digamos, para tener la máxima calidad de evidencia científica, lo ideal es compararlo contra un placebo. Eso se ha hecho en este estudio, pero claro, cuando el número de pacientes es poco, a veces no lográs esa diferencia estadísticamente significativa entre los que reciben la intervención farmacológica versus los que no. Entonces, este estudio sí ha demostrado una mejoría o una disminución en la progresión de la enfermedad, tanto en pacientes con enfermedad moderada, pero mucho más acentuado en pacientes con enfermedad severa. Sin embargo, no ha logrado esa diferencia estadísticamente significativa, que es la que, digamos, te permite decir con un nivel de evidencia altísimo que este fármaco es efectivo para esta actividad. Entonces, a raíz de eso es que la SATI, por ejemplo, sacó este comunicado. Hay que aclarar además que el estudio se ha desarrollado en pacientes con formas moderadas y severas de COVID. Que el paciente severo es un paciente que está enfermo severamente, pero que no requiere asistencia respiratoria mecánica. El paciente que requiere asistencia respiratoria mecánica, que es lo que llamamos el paciente crítico, es el paradigma del paciente que está en terapia intensiva. Bueno, ese paciente, digamos, ese subgrupo de pacientes no ha sido evaluado para esta estrategia terapéutica. Por lo tanto, no se pueden emitir conclusiones sobre ese subgrupo de pacientes. Uno podría decir que el suero equino ha demostrado utilidad en pacientes con formas moderadas y sobre todo con formas severas, pero que no llegaron al respirador. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí. Y ahí, ¿cómo se explica un poco este mensaje en el comunicado de los terapistas de la SATI? Porque era como muy aconsejado, decían, no le pongan el suero a aquellas personas en situación grave. ¿Es justamente por esto de que no se terminó de confirmar o es porque efectivamente genera un daño? Un poco ahí, ¿cómo es, lo que pasa? No genera ningún daño, sino que no se ha evaluado en esa población. Por lo tanto, no se puede utilizar un fármaco que no ha sido evaluado en un subgrupo de pacientes, ¿sí? Y por eso es que la SATI dijo suero equino en este subgrupo de pacientes no. A ver, cuando uno va generando evidencia científica para diferentes fármacos, pasa que todo esto llega a la gente y son por ahí discusiones que deberían suceder en otros fueros, pero ahora, digamos, toda la gente está manejando esta terminología y eso genera muchísima confusión, ¿sí? Pero por lo mismo quiero aclarar, cuando hay un fármaco que se está estudiando, digamos, el nivel de evidencia científica puede ser de máxima calidad, de mediana calidad o de baja calidad, ¿de acuerdo? Cuando la calidad, cuando el nivel de evidencia científica que se alcanza es de máxima calidad, uno puede definir que ese fármaco se
convierta en un estándar de cuidado, es decir, que uno pueda indicar este fármaco como parte de un protocolo de atención para todos los pacientes que presenten esa patología en ese rango de severidad. Ahora, cuando ese nivel de evidencia no se ha alcanzado, ese nivel máximo de evidencia no se ha alcanzado, se puede generar igualmente una recomendación para su uso. ¿Por qué? Porque se ha visto el beneficio, aunque no haya alcanzado ese nivel máximo de evidencia científica. Y yo creo que con el suero equino pasa un poco eso. Yo creo que quizás no reúne el nivel de evidencia máximo como para poder identificarlo como un estándar de cuidado, pero sí se lo puede recomendar y se lo puede utilizar en pacientes con formas moderadas o severas de COVID, porque ha demostrado beneficios en este estudio, un estudio, digamos, de muy bien desarrollado, rigurosamente desarrollado, metodológicamente excelente, y o sea, no hay ningún reparo sobre la metodología utilizada, o sea, el estudio está muy bien desarrollado y los resultados son valiosos, aunque no hayan alcanzado esa diferencia estadística. Tal vez con el tiempo, o tal vez si este estudio se prolonga en el tiempo y se incluyen más pacientes, por ahí se logra esa diferencia estadísticamente significativa entre los que reciben la intervención versus los que no, y, digamos, alcanza esa meta, ¿no? Esa meta científica que nos permitiría ponerlo en ese nivel. Perfecto, te agradecemos, Leda, por estos minutos ahí trayendo un poco de estabilidad a toda la discusión por el suero equino y bueno, también hablando un poco de la situación del coronavirus en el país. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, pues nada, espero haber sido clara, sé que es difícil y creo que para la gente sí, es muy difícil lidiar con todo esto, entonces bueno, yo trato de que mi lenguaje sea lo más apropiado posible para esto, pero bueno, no es tan sencillo a veces. Sí, igual se entendió todo a la perfección. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que estén bien, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí hablábamos con Leda Bussi, infectóloga.